Vale, ya estamos en marcha, así que cuando queráis. Bueno, bienvenidos sean todos y todas los que nos siguen en otro programa de Tertulias en Cuarentena. Hoy estaremos hablando sobre un documental cubano que se ha producido recientemente y que ha levantado mucha polémica, que tiene que ver precisamente con el uso de las redes digitales como arma. Y así se llamará el programa de hoy, Redes Digitales como Arma contra Cuba, y estaremos hablando de el documental La dictadura del algoritmo del realizador cubano Javier Gómez Sánchez. Nos acompaña el propio realizador Javier Gómez Sánchez, el decano de la Facultad de Arte de los Medios Audiovisuales del Instituto Superior de Arte de Cuba, de la Universidad de las Artes de Cuba, Irene León, socióloga y comunicadora, directora de FEDAPES y coordinadora del capítulo ecuatoriano de la Red en Defensa de la Humanidad, y Ángel Guerra, periodista cubano, articulista de la jornada e integrante de la Red en Defensa de la Humanidad. Entonces, empezando, Javier, ¿estás ahí? Parece que ha tenido algún problema. Sí, parece que tuvo algún problema con la conexión. Entonces, bueno, pasamos a Irene y a Ángel. Ustedes como espectadores, ¿no?, que han consumido el documental, ¿qué actualidad, por qué entienden que un documental como este era necesario en un momento como este en el que la tecnología y las redes sociales son también tecnologías de la dominación en el capitalismo tardío? Adelante, Irene, por favor. Bueno, en primer lugar, un abrazo enorme para el pueblo cubano, que no para de mostrar su altísimo nivel de dignidad colectiva y a la vez esa fortaleza de la solidaridad que une y no de la competencia que retrae. Ayer hubo una demostración de eso con la Juventud al Frente que quedó como una lección más para el mundo entero. Entonces, bueno, un saludo a Javier Gómez Sánchez, a Ángel Guerra, a ti, Iramis Rosique. Es un honor compartir esta mesa con unos cubanos tan relevantes que muestran con elocuencia por qué Cuba es un referente en la producción de pensamiento propio y pensamiento crítico, que siempre nos inspira a los otros pueblos para también vindicar el nuestro. Entonces, bueno, para comentar el video, no sé, ya se conectó el realizador, quizá volvemos al orden que estaba programado con mi abrazo grande y puedo volver a intervenir luego. Si Javier, Javier, bienvenido, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. A ver, es que aquí se interrumpe la conexión por momentos, pero bueno, yo vuelvo a entrar y trataremos, si pasa nada, aquí estaremos de nuevo. Bueno, yo quisiera preguntarte, ¿por qué tú sentías la urgencia y la necesidad de producir y de crear un documental con una temática como esta, en un momento como este de la historia de Cuba y de la historia del mundo? A ver, la dictadura del algoritmo se comienza a gestar como proyecto a mediados del 2020. Yo realmente no consideraba tiempo atrás que un documental pudiera transmitir de lo que se necesitaba. O sea, yo escribí artículos y fui acumulando un bagaje de varios artículos sobre estos dos temas junto con otros compañeros. Intercambiamos nuestras opiniones y tratábamos de insertar este tema en la prensa nacional cubana. Era muy difícil porque en un momento dado no se admitía mucho en la prensa hablar sobre temas de guerra mediática, específicamente con el uso de las redes sociales, temas como una nueva contrarrevolución, cómo se fueron formando este tipo de nueva contrarrevolución con una ideología socialdemócrata. Eran temas que no se abordaban en la prensa y era difícil encontrar que le dieran entrada a algo así. Cuando se hablaba de las redes sociales era meramente desde el punto de vista tecnológico. O sea, había medios de prensa, lo sigue habiendo, que tenían secciones para hablarte de los gadgets, de las aplicaciones nuevas. De eso sí se hablaba, pero no se hablaba del uso que se le estaba dando político a las redes. En ese silencio convergían varios elementos. Hay que recordar que venimos de la época diplomática con Obama y una serie de contextos que hicieron que no se prefiriera mantener en silencio determinadas cosas.
Entonces, pero se veía ya la necesidad, había una acumulación de necesidades de sacar algún tipo de contenido que sí abarcara esto. Existía ya había salido el documental de Netflix, el dilema social, y cuando lo estábamos viendo comentábamos, es que nosotros tenemos en Cuba una situación mucho más complicada con el uso político de las redes sociales que la que muestra el documental respecto a la sociedad estadounidense. Y comenzamos a comentar la necesidad de que existiera en Cuba algo de esto desde Cuba sobre este tema. Y ahí comienza la idea de hacer un documental. Inicialmente pensamos un documental que estuviera en los 40 y tantos minutos, terminó siendo de 52. Seleccionamos un grupo de entrevistados, finalmente 14 entrevistados, para hacer un abanico de exposición del tema de las redes sociales en Cuba, que fuera desde lo tecnológico, pero eso solo como punto de partida. Bueno, parece que perdimos un momento yo sugiero que Sí, estamos nuevos aquí. Continuamos. Escogimos 14 entrevistados que nos pudieran dar un abanico de visiones desde lo tecnológico, pero que esa fuera solo el punto de partida, y luego pasáramos a lo psicológico, lo social y finalmente lo político y lo ideológico. Y ese es el camino por el que transita el documental. Ese finalmente era la intención que se tenía con él, y creo que más allá es un documental que no es perfecto técnicamente, pero que logra esa utilidad, y eso ha sido de una gran satisfacción. Tú comentabas una cosa, Javier, ahora escuchándote, antes de pasar a los otros invitados, tú decías, bueno, hay cosas de las que se preferían hablar, y tú lo asocias específicamente al tipo de política diplomática en la época de Obama. Y yo te preguntaría si no tendría más que ver también con una manera también analógica de entender, o sea, imagínate, realmente estas son tecnologías de la dominación muy recientes, una manera también analógica de entender la política, entender el trabajo político, porque realmente en una época de la historia de Cuba y en otros momentos de la sociedad, no hablar de la contrarrevolución era realmente una política muy acertada. La gente no conocía, la gente hace 15 años, la gente no sabía quién era Giovanni Sánchez, no sabía quién era Payá, o sea, y no hablar parecía una política acertada. ¿Tú crees que tenía que ver también con esto, una manera analógica y que no acabáramos todavía de entrar en ese ruedo digital? Ok, yo pienso que ahí se mezclaron varias cosas. Primero, por supuesto, el tema del dominio de las tecnologías, que está asociado a varias cosas. En primer lugar, el hecho de que Cuba todavía no tenemos toda la conectividad a Internet que necesitamos, y durante mucho tiempo no tuvimos ni siquiera la mínima. Entonces, de alguna forma, hablarle a la gente de algo que tenía que ver con las redes sociales era como estar hablando a un público general de algo que era para un público que lo estaba consumiendo, o sea, muy pequeño. Eso fue una primera barrera respecto a los grandes medios de comunicación en Cuba. Lo otro era una idea en la cual las personas consideraban que esas redes no llegaban al pueblo. Llegó un momento en que, a golpe de masividad, llegó un momento que había 4 millones de líneas de celulares conectadas solo a la red de datos. Por lo tanto, ya no tenía sentido un país de 11 millones de habitantes, donde 8 millones tienen edad electoral, o sea, son mayores de 16 años. La mitad era la cifra que estaban de celulares ya conectados a Internet. Por lo tanto, no se podía decir que no llegaba al pueblo. No había forma demográficamente ya de decirlo. Por lo tanto, ese argumento también fue quedando atrás. Hay una cosa en la cual las redes y el entendimiento de las redes ha provocado un cambio de jerarquías contradictorio, porque por primera vez en muchísimo tiempo las personas más jóvenes, o sea, los que menos poder de decisión tienen sobre estructuras y que jerárquicamente ocupan los lugares más abajo dentro de esa estructura, por lo tanto su poder de decisión es menor, tienen más conocimiento que las personas de más edad, que por supuesto tienen cargos de dirección más altos y determinan más sobre esa estructura. Y eso también es un desfasaje ahí que dificultó mucho que esos temas entraran. Incluso estamos hablando en foros de discusión, como puede ser reuniones políticas y tal. Había un sector más joven que podía entender, incluso utilizaba las redes, y un sector que no lo entendía, no comprendía el funcionamiento, incluso no lo visualizaba. A eso súmale que tecnológicamente hay un grupo de redes para los cuales es difícil, por la conectividad, consumirlas, digamos, YouTube y otras,
Entonces eso también era otro factor. Todo eso fue venciéndose, la misma dialéctica de la vida fue cambiando. Y yo mencionaba el tema de Obama porque, si te fijas, el documental no es solo sobre las redes, es las redes para qué. ¿Qué se posiciona con las redes en Cuba? ¿Qué se intenta utilizar? Perdón, no que se posiciona con las redes, sino políticamente, ¿qué venía a depender de las redes? Y es que en Cuba sí siempre se ha hablado de contrarrevolución. O sea, la contrarrevolución es un tema en Cuba, pero es aquella contrarrevolución tradicional, bélica. Ahora me voy. Seguimos aquí, ¿no? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, estás ahí. ¿Me escucha, Iramis? Perfecto. Sí, te escucho. Ok, continúo. Ok. A ver, nosotros sí tenemos una larga tradición de hablar de la contrarrevolución, pero es hablar de la contrarrevolución de Miami, la contrarrevolución terrorista, la contrarrevolución que pone bombas, es esa vieja contrarrevolución. Empezar a hablar de una nueva contrarrevolución sería entrar en los términos de por qué es nueva. Y lo que la hace nueva es la estrategia de los Estados Unidos hacia Cuba, que Obama utilizó y se convirtió en el principal impulsor, por lo menos a máximo nivel dentro de los Estados Unidos, de esta política. Si tenemos en cuenta, en el documental se menciona por parte, ya al final del documental te va llevando a eso, Raúl Capote, quien fuera agente de seguridad del Estado, pero agente de la CIA, trabajando en Cuba, menciona que desde el año 2004, durante el gobierno de George W. Bush, se empieza a trabajar en una nueva dirección para crear una contrarrevolución que estuviera integrada por intelectuales y personas que pudieran ser presentables socialmente, porque estamos hablando en términos en los cuales la contrarrevolución esta tradicional era impresentable. Entonces, cuando entra Obama y todo el ambiente diplomático era muy difícil, era un juego muy sutil que era muy difícil de romper. Entonces, luego Trump lo rompe definitivamente. Y se fueron acumulando situaciones. Recordemos todo el show de San Isidro que nos llevó a los sucesos del 27 de noviembre en el Ministerio de Cultura, que fue ya y que provocaron un cambio de política informativa, y se llegó a un punto en el que ya el silencio no era no ya conveniente, sino que era hasta peligroso para el país. Y bueno, satisface mucho que haya habido un cambio de política informativa, y creo que ese es el camino que estamos transitando. Muy bien. Bueno, Irene, yo les comentaba. Irene, ¿estás ahí? Aquí estoy. Dime, Iramis. Yo les comentaba ahorita cuál ustedes veían que era la importancia, la relevancia de tocar este tema, de producir un documental como este, en un momento como este. Ya Javier ahondaba un poco, ¿no? Pero bueno, desde la perspectiva suya, ¿qué usted cree del material? ¿Ya lo vio? Etcétera. Bueno, he visto 2 veces y claro, es muy grato compartir aquí, conocer a Javier, el realizador. Creo que es un material muy interesante, muy inspirador, y que a más de cumplir con todo este papel que ya describió, que ya has descrito, Javier, permite colocar un tema complejo de modo bastante accesible. Y además de llevarnos a este recorrido trascendente en la realidad cubana, también aborda una realidad que es mundial, una realidad en la que nos vemos reflejados todos los países, puesto que esta situación no es una que involucra exclusivamente a Cuba. Creo que la mayoría de países vivimos este contexto. Y ahí está principalmente el hecho de que en los últimos años, luego de haber vivido ese gran operativo de seducción que resultó de la irrupción de la comunicación digital, que es algo que afecta al mundo entero, y que también representó esta irrupción de la comunicación digital un gran giro cultural, puesto que estamos hablando de comunicación interactiva en tiempo real, con capacidad de establecer estos enlaces en red y por ende de generar interacciones múltiples, multidireccionales, en fin. Y de hecho eso ya revolucionó las prácticas comunicacionales en todas partes. Y bueno, luego de eso, como muestra
el programa del que estamos hablando, han ido saliendo a la luz, otros hechos. Entre esos que esta transición, que no es solo tecnológica, marca la pauta de una previsible adaptación mayor, es la adaptación del mundo a un nuevo modelo de acumulación capitalista que sí está relacionado con las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, en fin, la robótica, pero que sobre todo está organizado en función de la hegemonía del capital global. Y es un capital cada vez más concentrado en corporaciones privadas, en las que el poder lo tiene estos poderes fácticos globales, estos que deciden por encima de los países, de los gobiernos, de las instancias multilaterales. Entonces, el documental nos ha permitido ingresar a través de la realidad cubana a este tipo de realidades. En el mundo entero estamos viendo este gran poder. Por ejemplo, se habla mucho de los GAFAM, del Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. De estos GAFAM, de los que se habla mucho para evidenciar uno de los grandes polos de ese poder supranacional que ya surgió en torno a la digitalización comunicacional y que ha mostrado una agenda mayor que tiene que ver con reorganizar el mundo según otros intereses. De hecho, ya es público, ellos han hecho público, las realidades muestran así que ya no son solo plataformas, territorios de comunicación digital, sino que tienen proyectos para el mundo que tienen que ver con la moneda virtual, tienen que ver con la creación de plataformas intersectoriales en las que ya se están manejando todo tipo de asuntos comerciales, territoriales, políticos y muchos más. Entonces, el documental muestra distintas facetas de eso, miradas desde la realidad de Cuba, lo que eso lo vuelve mucho, mucho más interesante, puesto que si en algunos contextos de estas realidades de transición a este modo de acumulación parecen abstractas, en Cuba son evidentes, son transparentes, y si en el resto del mundo se ve cómo las transnacionales deciden por encima de los pueblos, el documental sí nos muestra cómo en Cuba las políticas del bloqueo y las dinámicas de estas corporaciones crean un efecto mucho más agresivo. Es decir, es claro que estas corporaciones controlan el hardware, el software e incluso las aplicaciones. Y esto, como se conoce en Cuba, aparecen ya prácticamente como un actor que censura y segrega. Pues estas segregaciones no solo se ven en las tecnologías, sino incluso en las aplicaciones que ingresan o no a Cuba y que se deciden en estas esferas. Es decir, la plataforma Zoom, por ejemplo, no comercializa en Cuba, y eso muestra cómo la gente de Cuba es privada por la decisión de una corporación privada de participar en reuniones, en coloquios, en espacios que son obligados, punto obligado para los intercambios en este contexto de pandemia particularmente. Entonces, para concluir esta parte de mi visión del documental, es que también se pone en evidencia cómo los medios hegemónicos y otros entornos de poder culpan a Cuba, a su gobierno, a sus políticas de esto. Es decir, incluso en estos días vemos que hay una arremetida comunicacional potente, internacional, y que es pieza de este golpe blando que se quiere asestar a Cuba. Estos abundan en líneas argumentales en ese sentido, es decir, culpar a Cuba de lo que le sucede, de lo que le están infligiendo. Entonces vemos en estos días innumerables noticias falsas en medios, en redes, que
aluden, por ejemplo, a una presunta falta de libertad de expresión en Cuba, pero no dicen nada de este autoritarismo del mercado digital, que es el que controla quién, cuándo y en qué condiciones se puede comunicar. Entonces, la pregunta al mundo es cómo se justificaría que una empresa privada o una corporación elimine la capacidad de interlocución de un país, como ya ha sucedido el año pasado cuando Twitter censuró a una amplia lista de instituciones, de organizaciones cubanas y no solo Twitter, también otras aplicaciones han hecho lo mismo con qué sé yo, con la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, la Federación Estudiantil y otras instancias que han sido, incluso instituciones, grupos comunicacionales que han sido censurados desde estas plataformas. Entonces, claro, el documental aborda todos estos elementos que son clave para entender que estas restricciones, estas situaciones no provienen necesariamente de los cubanos y del gobierno de Cuba, sino de esta censura extraterritorial que impone este poder supranacional de las corporaciones comunicacionales. Muchas gracias, Irene. Yo pensaba también, nunca no hablamos suficiente también de eso, de modo de que a pesar de que los cubanos no pueden comerciar y ganar dinero y usar la herramienta de los anuncios y todo eso en Facebook, sí todos trabajamos para esa empresa, porque esa es una empresa que expropia nuestra subjetividad y que vende nuestra información. Ángel, estamos contigo. Bueno, pues mira, yo creo que el documental, yo se lo decía fuera de cámara a Javier, cumplió con creces las expectativas que él ha explicado que se proponía. El documental es muy pedagógico, sin caer en el simplismo, ni mucho menos. Es decir, todo el hilo del discurso es de muy alto nivel, pero todo expresado de una forma muy sencilla, de modo que los que no tenemos un alto grado de educación sobre los temas digitales lo podemos entender todo perfectamente, y muestra además que en Cuba hay una masa crítica de intelecto que ha pensado profundamente en todas estas cuestiones, porque en realidad cada uno de los participantes hace contribuciones muy importantes a este debate, tanto en el orden internacional de lo que significa para el debate de ideas, para la defensa de las ideas revolucionarias, antiimperialistas, progresistas y de izquierda, la batalla en estas redes, conociendo lo que hay detrás de ellas, los intereses que las mueven, toda esa acumulación de capital de que hablaba Irene, que además en gran medida actualmente los partícipes más importantes en la acumulación son justamente los dueños de estas empresas, que son los que más millones de dólares han ganado durante la pandemia. Es muy significativo que los dueños de esta plataforma, en algún momento, muchos ingenuamente, y todavía quedan, no pocos, veían estas plataformas como neutrales, como espacios democráticos, como espacios que favorecían la libertad de expresión. Y estamos viendo primero que sus propietarios son megamillonarios y de los que más se han enriquecido durante la pandemia, junto a los capitalistas financieros, pero ellos en primer lugar. Este es el caso también de Bezos con Amazon, pero los propietarios de estas transnacionales todos han hecho fortunas verdaderamente obscenas
particularmente durante la pandemia. Por otra parte, su total sesgo en lo que hacen, porque eso que decía Irene, que han reiteradamente realizado en Cuba de cerrar cuentas de internet de tuiteros cubanos que son muy activos, o de cerrarle la cuenta de Facebook. Eso lo acaban de hacer en Nicaragua ahora en las elecciones. Cientos de militantes sandinistas le cerraron las cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram. Ángel, discúlpame que te interrumpa. Se lo acaban de hacer a los muchachos de los pañuelos rojos que tuvieron la acción de calle el fin de semana y le cerraron el Twitter de pronto. Cuando al mismo tiempo Twitter permite que se usen bots, que la derecha haga todos los trucos que hace para posicionar etiquetas, por ejemplo. Y sin embargo, a los muchachos de los pañuelos rojos, en cuanto empezó a tener visibilidad y a tener muchos retweets y seguidores en la cuenta de Twitter, enseguida se la cerraron. No, es una cosa muy significativa. Bueno, en parte, esto tiene una parte positiva, que es el tremendo impacto que han tenido los pañuelos rojos, que además hicieron que el presidente de Cuba se trasladara a participar con ellos en la sentada frente al Capitolio, creo que fue, y creo que en la zona del Prado, ¿no? Y sí. Pues aquí otra vez pasa lo mismo, es que es constante. O sea, la manipulación de todo esto es verdaderamente grosera. Además, cada vez que sale un empleado de alguna de estas redes, por ejemplo, esta empleada de Facebook que hay ahora compareciendo, ha estado en Europa también, no solamente en Estados Unidos, la denuncia de todas las manipulaciones que hacen, además de cómo conscientemente propician el comercio sexual, el comercio de menores de edad con fines de pederastia, es decir, Ángel, disculpa que te interrumpa, no, pero a mí a veces me parece que cuando se hacen estas denuncias y se dan todos estos escándalos, es un poco parecido cuando se dan los escándalos de tortura, de desapariciones de la CIA, de las prisiones ilegales de Estados Unidos, cuando lo ponen en sus series de televisión, en sus películas, contribuye un poco también a la naturalización y a la metabolización de eso. O sea, ocurre el escándalo, citan a la muchacha al Senado y no pasa después mucho más. Facebook paga una multa y el mundo sigue como tal y todo el mundo naturaliza que eso es algo que puede pasar normalmente. Cuando hay esta saturación informativa, incluso sobre hechos deleznables, llega un momento que pueden naturalizarse por esa vía. Y ya la gente se habitúa a que cuando pone las noticias en la mañana, pues va a escuchar que alguien dice que están manipulando a través de Facebook, a través de Twitter, o que le cerraron la cuenta a este o al otro, y ya se vuelve una cosa natural. Como se ha vuelto natural ver que Julian Assange está preso. O sea, realmente no hay un movimiento internacional con la fuerza, con la capacidad de convocatoria que se requeriría para una injusticia de ese tamaño, porque fue el hombre que reveló, que hizo visible lo que muchos sospechábamos, el asesinato de civiles iraquíes por parte de las tropas de Estados Unidos, pero verlo en un video en esa forma que se dio a conocer a través de Wikileaks como toda una cantidad, por ejemplo, el dinero que reciben en Cuba los mercenarios de la contrarrevolución, que salió en Wikileaks, y eso tuvo un valor extraordinario. Es decir, este hombre ha hecho una contribución a la lucha por la libertad de expresión y a la denuncia de los crímenes del imperialismo que muy pocas personas han hecho, y sin embargo casi se naturaliza que Snowden no puede salir de Rusia, porque si sale de Rusia corre el riesgo de que lo asesinen. Hubo un plan, por cierto, un plan de la CIA para asesinar a Assange, que fue verdaderamente escandaloso. Lo hablaban en los pasillos de la Casa Blanca como lo más natural. No, realmente tienes mucha razón en eso. Ese es un peligro que tenemos, de que de tanto repetirse y de que no se toma ninguna medida contra eso, pues se naturalice. Efectivamente, tienes razón. Bueno, un poco para ir
cerrando, yo primero quería mencionar que me parece, y lo tomo también de la intervención de Javier, que uno de los valores más importantes del documental es llevar también la discusión al plano ideológico. Y él señala que es muy importante. Él decía, hay que ir a lo político y a la discusión ideológica, que es también el modo en que se presenta esta nueva contrarrevolución, que disputa ideológicamente, no solo una disputa por el poder, sino también una disputa ideológica. Me parece que llevar la discusión a ese plano es muy importante. Javier, ¿cómo tú ves en el futuro el desempeño de Cuba y del bloque de la revolución ante este tipo de ofensiva, el uso de la tecnología como arma? Y ahora abrimos unas carreras universitarias que tienen que ver precisamente con esto. ¿Cómo tú lo ves? A ver, yo comentaba hace poco que estos sucesos que han ido ocurriendo desde, digamos, los 27 de noviembre, toda esa movilización que se hace a partir de las redes, y luego lo que ha transitado, el 11 de julio aquí fue muy fuerte para Cuba, en otro país hubiese sido una cosa de casi que de rutina, pero para nosotros fue una situación muy, muy difícil, muy fuerte. Y todos estos últimos shows públicos que han habido en estos días son cosas que activan fuerzas que después ellos mismos no tienen el poder de enfrentarse a ellas. O sea, es más fuerte lo que activan que lo que ellos mismos generan. Después de todo, el 27 de noviembre nos dejó una política informativa distinta. Casi hay que agradecerle. Luego vienen el 11 de julio, estos sucesos tan tristes y tan trágicos que para nosotros generaron una sacudida también y hicieron que a nivel del presidente y de otras entidades se mirara más hacia las comunidades, a los barrios, se reunieran mucho más las personas con los jóvenes. La única cosa que yo quisiera echar el tiempo atrás y cambiar en el documental es en un momento de la entrevista que sí está recogido en el libro que se le hace a Ariadna Álvarez, una joven profesora de música muy activa en las redes, y ella decía entre las cosas, porque la educación política no está funcionando, hay que hacer una reforma educacional, una transformación educacional. En un momento en que decía reunirse con los jóvenes de verdad. Y luego en el documental eso no lo dejamos porque había que buscar acortar el tiempo. Y luego la vida demostró que la respuesta ante algo como el 11 de julio y otros casos ha sido reunirse con la gente joven. Y reunirse con muchísimos sectores, muchas personas, pero con los jóvenes es clave. Yo creo que ese diálogo, ese debate permanente es el camino por el que tenemos que transitar, no volver a silencios informativos. Nosotros tenemos una situación en Cuba en la cual carecemos de espacios de debate como los quisiéramos al punto. Nunca vamos a estar satisfechos, pero hay muchísimos temas que necesitan ser debatidos en nuestra sociedad y sí se nota un vacío muy grande. Temas violencia policial, corrupción en ámbitos que a veces nos parecen sagrados como la salud pública, corrupción en otros niveles, tecnocracia, que es un tema que no acabamos de asimilar y que es una amenaza real al socialismo cubano, muy peligrosa. Hay muchísimos temas que no está naturalizado tratar en nuestra sociedad. Es muy difícil entrar a la televisión y ver un programa donde se esté tratando esto con la naturalidad que deberíamos tratarlo. Poquito a poquito otros temas como el racismo, temas de violencia de género, se van comenzando a tratar. Yo creo que se va abriendo un camino, creo que hemos aprendido lo peligroso que es el silencio, como lo que va acumulando. Y creo que eso es lo que vamos haciendo. Ojalá la lucidez de todas las autoridades y todas las entidades, eso que se le llama sociedad civil, yo a veces no uso mucho el término, pero esa comunidad crítica que está en toda revolución y que se mantiene viva. A mí me decía hace poco una persona que no tiene mucho afecto por la revolución, el socialismo, decía, porque la revolución no existe, eso terminó, ustedes están defendiendo una cosa que ya no existe. Yo no sé si la persona lo relaciona mucho con estructuras que sí pueden estar enquilosadas y caducas administrativamente, es necesario actualizarlas, y no se dan cuenta que la revolución es una ética. Ya la revolución cubana no es un periodo histórico, mira, llegó hasta tal fecha o más cual fecha. No es un meteorito que cayó. A mí me da mucha gracia cuando estos que se llaman los científicos sociales hablan con esa distancia de la revolución cubana como si fuera el meteorito de Tunguska que cayó por allá. Es una ética que va a lo largo de toda nuestra historia. Es de esa ética de la que dialogamos, de la que debatimos. A esa ética responde gente como los pañuelos rojos,
Y eso yo creo que vamos a ir tomando cada vez más conciencia. Ser revolucionario en Cuba va a ser cada vez una cosa mucho más consciente a nivel individual y a nivel personal, y por supuesto de ahí nos conectamos con lo colectivo. Oye, hay una cosa que yo quería decir, Irami, a propósito de lo que Javier plantea ahora, porque no quiero que se me escape, que las revoluciones no concluyen hasta que cumplen con todos sus objetivos. Nosotros nos propusimos el socialismo, la independencia nacional, la soberanía, y justamente esta batalla que acabamos de librar y que continuamos librando frente a la arremetida de Estados Unidos, ahora era el 15 de noviembre. Todo esto tiene mucho que ver con la defensa de nuestra independencia, de nuestra soberanía y de nuestro socialismo. De modo que nuestra masa, nuestro pueblo, está en plena revolución defendiendo esas ideas que además vienen no de la revolución de 1959. Las ideas de independencia, de soberanía, de justicia social vienen desde que empieza a gestarse la nacionalidad cubana y desde el pensamiento del padre Félix Varela y de José de la Luz y Caballero y sus continuadores. Es decir, es algo que hay raíces de la nación cubana. Hay una feliz coincidencia de Martí y el guerrillero heroico Che Guevara, donde Martí dice que un pueblo cuando entra en revolución no sale de ella hasta que no se extingue o la corona. Y el Che entonces dice que en una revolución se triunfa o se muere si es verdadera. Y eso tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo y con lo que dice Javier de la revolución como proyecto, la revolución como ética, la revolución como utopía, como horizonte. Y yo quería preguntarle para cerrar a usted y a Irene, que son profesionales además de la comunicación, ¿qué retos no solo para la revolución cubana, sino para el mundo en esto y para el periodismo y para la comunicación y para el ejercicio y la protección de una comunicación responsable, una comunicación democrática y de una comunicación emancipadora y un periodismo emancipador se abren en un mundo de la superficialidad, de los fake news, de la manipulación de estas empresas monstruosas que tienen todas las tecnologías para construir la realidad? ¿Cómo puede hacerse un periodismo y una comunicación diferente que nos permita liberarnos de esos yugos de dominación que se extienden, que se actualizan y se han tecnificado más todavía? Irene. Bueno, yo quería comentar brevemente las palabras de Javier, que me han parecido muy interesantes porque coloca este contexto tan diferente. Como no soy cubana, la única no cubana aquí, me impresiona que lo planteas, Javier, desde una cultura de debate y de debate colectivo que en otros países no tenemos. Entonces, esa es una diferencia sustantiva entre Cuba y todos los demás. Es decir, estamos hablando de un país que tiene primero un altísimo nivel de educación, y más que de educación, de cultura de colectividad, de este modo de intercambiar e incluso participar de distintos modos, como tú dices, con ese debate a la toma de decisiones sobre los temas que tienen que estar en la mesa. Entonces, creo que eso es importantísimo, es decir, que el socialismo en todo este tiempo haya construido esa cultura de pensamiento crítico, de debate, esa necesidad de pronunciarse sobre las cosas. Así que eso por un lado. Por otro lado, asistimos en estos días, para volver a lo que planteaba Iramis, a una arremetida tremenda en comunicación internacional de información falsa sobre Cuba, y sobre todo en las redes, que hay verdaderamente una presencia sustantiva, especialmente de aquellos que dicen que nada existe en Cuba, que son cubanos que dicen, por ejemplo, que no existe la libertad de expresión, pero ellos están comunicándose 24 horas sobre 24 para decir todo lo que no ven. Entonces, en las redes hay una suerte de arremetida negacionista que dice que nada existe en Cuba. El bloqueo no existe, por ejemplo, según esta arremetida comunicacional. La libertad de comunicación no existe, según estos negacionistas que son blogueros, tuiteros, instagrameros, etcétera, que paradójicamente están todo el tiempo ahí donde
en el espacio comunicacional que pretenden que no existe. Entonces, impresiona también desde afuera esta amplitud de libertades que en otros países, eso sí, no existe. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de países europeos donde hay gente presa por cantar, o países latinoamericanos donde hay una censura enorme por hablar, por emitir mensajes. Entonces, justamente en Cuba se ve lo contrario, se percibe desde afuera esta cultura diferente, esta cultura en la que la sociedad está pronta y capacitada para reaccionar ante cualquier necesidad de debate público. Y claro, hay que establecer una diferencia entre esta necesidad de construirse en socialismo, que es un proceso que felizmente no terminará nunca, puesto que si decimos va a terminar en tal momento o tal año, que estaríamos suspendiendo la dialéctica y eso no se puede. Entonces, hay por un lado esto que señala Javier, la sociedad con necesidad de debatir sus problemáticas colectivamente, de colocarlas en el escenario público, en los medios, y por otro lado, este oportunismo, esta arremetida desestabilizadora que sí se nota que se quiere hacer en Cuba a través de estos espacios comunicacionales y de las redes. Entonces, ellos sí tienen trolls, por ejemplo, que en algún momento se acusaba a los estudiantes, a los jóvenes organizados de tener unos trolls de espías y no sé qué más desde afuera, desde las corporaciones se le acusaba a Cuba, pero como justificación para censurar y suspender cuentas de Twitter o qué sé yo en Cuba. Pero ahora sí se nota que hay unos trolls operando con todas estas líneas argumentales de información falsa sobre Cuba y de negacionismo, como lo señalaba. Y eso sí está operando como una fuerza muy potente para propiciar internacionalmente un respaldo a los intentos de desestabilización de Cuba. Así que, bueno, creo que hay que hacer la parte de las dos cosas, ¿no? Uno, esta sociedad, digamos, vista desde afuera, desde Latinoamérica, por lo menos como de un nivel avanzado de cultura y de debate, y por otro lado, este intento de desestabilización sostenido que quiere aprovechar estos espacios comunicacionales para, además de las dinámicas propias de la infraestructura comunicacional, como se ve en el documental, poner leña al fuego y entrar con todo contra el gobierno cubano, contra el proyecto socialista. Mira, yo creo que fue muy buena la última contribución de Javier. Hay una paradoja tremenda. Mira, no hay ningún hecho en la historia de América más democrático que la Revolución Cubana, y difícilmente en la historia universal. Es un hecho extraordinariamente democrático. Ahora, por otra parte, y paradójicamente, nosotros nunca nos hemos sentido conformes, los revolucionarios, con lo que alcanzamos en comunicación, porque la sociedad nuestra requiere un nivel de comunicación, requiere instrumentos de comunicación, requiere espacios de debate que en el capitalismo son inconcebibles. O sea, lo que decía Irene, bueno, ustedes tienen, sí, pero es que nosotros no nos conformamos. Ahora mismo, ¿qué está haciendo Díaz-Canel, nuestro presidente? Planteando constantemente la necesidad de que se ejerza la democracia en el barrio, de que sea en el barrio donde se decida las cosas, porque muchas veces, a pesar de lo profundamente democrático que es nuestro Estado y nuestra revolución, ocurre que de momento que empiezan a tomarse las decisiones centralizadamente por la tendencia al burocratismo lógica y natural que hay en todos los procesos y en todos los aparatos, porque Cuba tiene un problema de recursos terrible por el bloqueo, y eso empuja hacia la centralización en el manejo de los recursos. Pero por otra parte, los recursos donde hacen falta es en la base, en la comunidad. Entonces son una serie de contradicciones
que hay que encontrarle su solución armónica, pero lo que nosotros no podemos, Irene, es sentirnos satisfechos con lo que hemos logrado en comunicación, porque está demostrado que esta es una sociedad, la nuestra, la que se ha construido en Cuba, que es muy necesitada de espacios de comunicación y de debate. Eso es el oxígeno. Pero además, por otra razón, es que el pueblo es el gran protagonista de la revolución y el único capaz de asegurar victorias como la que se obtuvo ayer. Un país, y además con esos científicos tan ligados a los intereses populares, que uno siente que son revolucionarios. No sé, Irene, si habrás visto el documental de los científicos que hicieron las vacunas, que es la parte humana de las vacunas. Es verdaderamente una cosa que emociona. Ahora, ese es el protagonista de que la revolución continúe profundizándose y que se pueda defender y que pueda continuar llevando a cabo las victorias que siempre la han caracterizado ante los desafíos de un enemigo mucho más poderoso militarmente, económicamente, etcétera, pero que siempre se equivoca cuando calcula cuál va a ser nuestra reacción y nuestra respuesta. Ellos el 11 de julio se volvieron locos, se creían que tenían a la revolución de rodillas, que ya era cuestión de días. No aprenden, siempre les pasa lo mismo. En realidad es asombroso el grado de estupidez política que hay en esa élite política de Estados Unidos, en esa Casa Blanca y en los que asesoran a Biden. Mira tú, por tratar de profundizar en las medidas que tomó Trump contra Cuba, todavía endurecerlas más, porque además la retórica que están usando contra nosotros es terrible. Bueno, pues llegará un momento no muy lejano en que se darán cuenta que todo eso es una política errónea y que van a tener que cambiarla, porque realmente ni a ellos les conviene. Entonces, volviendo a lo que decía Javier, yo creo que sí, que eso es muy importante. Y este es un debate que en Cuba hay que tenerlo abierto siempre, porque por otra parte, el hecho de estar sitiados, el hecho de estar acosados como lo estamos, porque el enemigo nos mantiene en un estado de cerco y de acoso, muchas veces nos lleva al síndrome del silencio y a exagerar en cuanto a la discreción sobre determinadas cosas. Y hay muchas cosas que se pueden airear, otras que no, porque como decía Martí, hay cosas que han de andar ocultas y las revoluciones que tienen cosas que han de andar ocultas porque tienen enfrente enemigos demasiado poderosos. Pero hay muchos temas sobre los cuales debatir y eso se está viendo muy claro en todo este proceso que se está llevando a cabo en los barrios, que a mí me parece que es extraordinario porque da la impresión que se va a generalizar como un método en toda la sociedad cubana. Yo creo que ahí se está iniciando una tremenda revolución dentro de la misma revolución, cosa que ya ha ocurrido en la historia de la revolución varias veces. Es un tema muy interesante, realmente. Bueno, yo coincido, y para ir cerrando, yo coincido en lo que decía, me parece realmente muy importante. Lenin decía que las revoluciones necesitan el látigo de la contrarrevolución. Me estoy apuntando ahora un poema de Cinto Pitier, también cuando el caso del niño Elian, que decía que como no saben lo que han hecho, nos han unido para siempre. Y quizás la contrarrevolución en Cuba no sabe lo que ha pasado en este año, donde han tenido tantas intentonas, donde han pensado en tantas ocasiones que tenían, efectivamente, como dicen, en la revolución de rodillas. Quizás ese látigo nos haga crecernos muchísimo más y renovar todo lo que tenga que ser renovado. Yo quiero agradecerles a todos, a Irene, a Ángel y especialmente a Javier por haber participado de esta tertulia y ojalá nos veamos pronto. Yo quisiera agregar algo a propósito de esta gran provocación que coloca el documental en el escenario y que me parece clave señalar. Y está, creo que dicho o no dicho, o subyacente al documental, el tema de la soberanía digital, que tiene que ver justo con esa dictadura de los algoritmos y con todo lo que Cuba y los demás países estamos viviendo. Lo que nos afecta es justamente esta poca capacidad de respuesta que tenemos frente a esta avalancha del poder corporativo
de estas corporaciones digitales que controlan los algoritmos, que controlan la capacidad de conectividad incluso de los países. Entonces, me parece clave esta cuestión de la soberanía digital y satelital y todo, que ya fue colocada en los proyectos de integración latinoamericana. Fue colocada por Fidel, fue colocada por Chávez, y que quizá no llegamos a este tipo de concreciones, pero que en las circunstancias sería clave retomar y volver justamente a hacer un planteo más sustantivo. Eso tiene que ver justamente con la economía de datos, por ejemplo, que ya es una causa que ha sido colocada por plataformas internacionales que luchan por los derechos digitales. Entonces, importantísimo, por ejemplo, si Cuba puede sostener y mantener y volver a retomar estos temas, estos postulados en su práctica. Cuba tiene un importantísimo pie a tierra, que es el carácter público de sus telecomunicaciones, por ejemplo, y claro, una economía diferente que podría permitir crear una visión distinta del acceso al mundo digital, a la comunicación digital. Entonces, creo que antes de cerrar, colocar este tema de la soberanía digital y insistir, Javier, en lo importante que ha sido tu documental, y ojalá puedas continuar en este sentido, profundizando estos temas, y que podamos construir también conjuntamente ideas que puedan llevar a esta América Latina hacia una soberanía digital, hacia una mayor autonomía en la gestión comunicacional digital. Es decir, sí se puede hacer otras plataformas tecnológicas que nos permitan muchas cosas y funcionar de otro modo. Gracias a ustedes. Oye, yo en un minuto quisiera rendir tributo a Fidel, porque tú hablabas de soberanía digital. Bueno, Fidel concibió la Universidad de las Ciencias Informáticas y además comprendió este fenómeno también, que pasó un curso de internet, y cuando lo pasó dijo: esto parece hecho para nosotros. Es decir, a pesar de que es algo que generó el enemigo, porque sabemos que internet salió del Pentágono, por determinadas, no vamos a hacer esa historia ahora, pero es un terreno donde nosotros estamos llamados a dar batallas y a ganarlas, como que hemos ganado esta el 15 de noviembre y vamos a ganar todas las que tengamos por delante. A eso contribuyó y contribuye extraordinariamente iniciativas como el documental la dictadura del algoritmo, que yo creo que hay que hacerlo conocer en el mundo entero, porque es verdaderamente muy bueno. No solamente desde el punto de vista político, también desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista como estructura dramática, es extraordinariamente poderoso y estimulante. Gracias, Ángel. De todas formas, para no buscarme un problema por ahí, deseo recordar que Fidel, cuando creó la UCI, antes también había creado la CUJAE. O sea que la visión hacia la tecnología y el dominio de la tecnología y de la técnica venía de mucho antes. Eso había que decirlo. Bueno, ahora sí, vamos cerrando. Un saludo a todos. Un placer compartir este espacio con usted y hasta la vista. Un abrazo en la distancia. Chao, un abrazo grande a todos. Ha sido un gusto enorme.